sea, yo creo que las barreras más grandes que he enfrentado, en este caso, fueron los ambientalistas. Hay como en todas las industrias, pues de repente te encuentras con cotos de poder, te encuentras con las vacas sagradas, y pues cuando tú estás llegando con una teoría nueva, te enfrentas a muchas barreras de, pues tú quién eres para decir que es verde. De ahí, de Páginas Verdes, nació otro proyecto que se llama el EcoFest, que fue un festival que hicimos durante 10 años, que venía de la misma línea, ¿no? A ver, ya les dimos información, ¿cómo podemos hacer que puedan tocar los productos, que los puedan vivir? Y nació el EcoFest y pues también fue un gran éxito. En un fin de semana llegamos a tener 60,000 personas, ¿no? 500 voluntarios. Y fue un evento bastante grande en este tema de promover los negocios ambientales. Y y bueno, así, y después dijimos, hace falta un fondo, y creamos el primer fondo de inversión de impacto de Latinoamérica, que se llama Adobe Capital, y ahí con ese fondo logramos levantar un fondo de 30 millones de dólares para poder invertir en empresas ambientales, ¿no? Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos a Historias detrás de las causas. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. Pues muy contento porque este es el episodio número 45. Wow. ¿Cómo ves? Ya llegamos al 45. Al 45, wow, así rápido. Que pronto esperamos estar anunciando el 50, nuestros primeros 50 episodios. Y recuerden que nos pueden ver y escuchar en YouTube y en Spotify, y además también estamos en Apple Podcast. ¿Cómo estás? Pues vamos a arrancarnos. Muy contenta. El día de hoy tenemos un invitado que es un ícono en el tema medioambiental y de emprendedurismo y bueno, y de muchísimas cosas. Yo digo que es un sembrador porque este hombre hace instituciones por todos lados, y hoy por hoy se le deben más de, déjenme echarme un ojo acá, por favor, 4,000, 40,000, 4,000 empresas, 4,000 empresas sociales y ambientales en la región, bajo el liderazgo de Rodrigo Villar, que es el fundador y socio de New Ventures. Es la primera institución en México en su tipo. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer y un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Marilu, y muchas gracias, Ernesto. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias, porque ahora sí que contigo estamos festejando nuestros primeros 45 episodios. Y bueno, pues Historias detrás de las causas trata justo de eso, de las historias de las personas. Y queremos que nos platiques, que nos compartas tu historia, porque pues antes de llegar a esta cifra tan importante, seguramente pasaron muchas cosas en tu vida. Platícanos dónde naces y un poquito de tu entorno familiar para entender esta primera etapa de tu vida. Ayúdanos a viajar en el tiempo. Ok, pues bueno, este año cumplo 50, ya pronto, entonces nací en 1975, nací en un entorno familiar, la verdad, hermoso, muy familiar, muy cariñoso, muy bueno. Nací en Satélite, soy sateluco. Ay, mira, somos del mismo pueblo. De una clase media, profesionista, mi papá financiero, mi mamá fue maestra. Soy el más chico, somos 3 hermanos hombres, yo soy el más chico. Y pues la verdad es que tuve una infancia muy linda, desde esas cuando todavía podías salir a jugar a la calle y pasártela con tus amigos, hacer locuras, experimentar, hacer travesuras. Tuve una infancia, la verdad es que bastante linda. Y luego estudié secundaria, preparatoria todavía ahí en Satélite. Hice, creo que el peor error de mi carrera fue haber estudiado una carrera que no sé por qué, pero estudié contabilidad pública. Los que me conocen no pueden creer que sea contador, pero soy contador. Estudié en el TEC de Monterrey, y pues básicamente no sabía qué hacer mucho en la vida. Yo creo como muchos no saben a los 18 años a qué te quieres dedicar. Oye, pero a ver, antes de que
llegues a esa etapa, dices que por error. Generalmente muchos, luego, como dices, a esa edad no sabemos pues, qué es lo que queremos hacer en la vida, pero en este momento, ¿por qué dices que fue un error? ¿Cuáles eran tus gustos o son tus gustos que no iban encaminados a ser contador? Porque yo creo que siempre fui como de una mente inquieta, ¿no? Ajá. Creo que siempre era alguien creativo, alguien que me gustaba innovar, que me gustaba experimentar, que me gustaba hacer locuras. ¿Pero innovar como en qué? Pues en todo, ¿no? Creo que soy una persona, siempre fui muy inquieto y Ajá. creo que lo sigo siendo. No sé, cuando hacía deportes, creo que pasé por todos los deportes y nunca me enganché con ninguno, pero hice de todo. La parte emprendedora, creo que desde niño era bastante emprendedor. Me encantaba hacer cosas, ¿no? Me encantaba hacer negocitos y de todo, ¿no? Desde niño, pues me era el típico que iba a tocarles a los vecinos y les vendía cualquier cosa. En la escuela vendía cosas, pero como que me gustaba esa parte de, pues de emprender, ¿no? Desde niño, yo no sabía qué era emprendimiento, pero me gustaba, ¿no? Como esa idea de poder comprar, vender cosas o no sé, siempre me gustó esa parte. Y pues la parte de contabilidad no sabía, la verdad es que venía de una familia donde hay muchos contadores, mi papá es contador, muchos financieros y en ese entonces no existía una carrera como tal de contabilidad, de finanzas y pues bueno, me fui un poquito por el camino familiar que era estudiar contabilidad, esperando luego poderme mover hacia algo más de finanzas, pero esa fue mi decisión, ¿no? Pero no sé si fue un error, ¿no? Porque creo que toda en la vida son circunstancias que se van adaptando. Algo me sirvió, también creo que dije, bueno, también cuando estudié contabilidad dije, a lo que me dedique me va a servir, ¿no? Es algo que todo mundo necesita saber algo de contabilidad, de servir algo en la vida y bueno, creo que es algo de mi carrera y es algo de Oye, lo que soy. seguro que te ha servido, porque además has creado tantas instituciones que seguramente también alguna base debe de haber allí para que haya funcionado todo tan bien. Sí. ¿Y en qué momento, Rodrigo, perdón? No. ¿En qué momento de pronto dices, esto no me gusta, este no es mi camino, tengo que irme para otro lado? Pues yo empecé como contador, empecé la carrera, me fui a un despacho grande a hacer auditoría, que era como el camino que seguíamos los compañeros que estudiamos contabilidad. Y bueno, no duré ni un año y salí corriendo, ¿no? O sea, sí empezaste a ejercer y todo, Sí, wow. sí, ejercí, fui un año auditor, pero la verdad es que ni tenía los skills, ni me gustaba, entonces salí corriendo y después me fui a otras, estuve en un par de empresas más en las áreas de tesorería, que era un poquito más alineado a lo que yo quería que era la parte financiera, tampoco me gustaba, pero yo creo que pensando para atrás, yo creo que no me había gustado ninguna empresa, ¿no? La verdad es que algo que tiene mi personalidad es que siempre soy como me gusta mucho retar al sistema, ¿no? Entonces yo creo que de donde entraba, pues eres el analista de hasta abajo y yo me sentía que debía tomar las decisiones de hasta arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no mejor venden esta empresa? No sé. Y pues, mi trabajo era hacer legajos, hacer sumas y checar que las cuentas cuadraran, ¿no? Entonces, pues yo vivía en esa, ¿no? En el, tu trabajo es revisar sumas y revisar que estén bien hechas y yo quería meterme más a la estrategia del negocio o a señalar las cosas que creía que podían cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que yo nunca hubiera funcionado en un corporativo grande, por esa personalidad que tengo, ¿no? Entonces, después de algunos años decidí ir a hacer una maestría. Me fui a hacer una maestría en Administración de Empresas a Australia. Y fue ahí un poquito donde me abrió un poco los ojos esa maestría porque había como un camino dentro de la maestría para estudiar como una línea de la maestría para irte hacia el tema de emprendimiento, que estoy hablando hace 23 años, 24 años, se empezaba a hablar algo de emprendimiento, pero pues era una cosa que nadie le ponía mucha atención, ¿no? Entonces, ahí es cuando me regresé a ver cómo era de niño, ¿no? Dije, a ver, bueno, siempre me gustó esto, ¿por qué no? Un poco yo cuando fui a hacer la maestría era una especie de escape, ¿no? Era una especie de, a ver, no estoy contento, voy a hacer una maestría y a reencontrarme, a ver qué más cosas puede haber por ahí. Y empezó el tema de emprendimiento y pues me di cuenta que era algo pues con lo que yo siempre había disfrutado, ¿no? Entonces encontré por primera vez yo creo que algo que sí había una
una carrera, que sí había cierta teoría y que sentía que iba más alineado con mi personalidad. Entonces agarré esa línea y empecé a aprender un poquito más de lo que es el emprendimiento ya a nivel pues, más técnico, más académico. Empecé a escuchar lo que es el Venture Capital, que era algo muy nuevo, en México era prácticamente inexistente. Y bueno, pues por ahí fue donde dio este giro mi carrera y empecé a buscar un camino por ahí, ¿no? ¿Y cómo es que surge esta inquietud por crear New Ventures? O sea, ¿cómo es que llega a ti? Porque regresas a México y ¿qué pasa después? Bueno, yo llego a México y pues, aunque tenía un camino ya un poco más claro, tampoco lo tenía tan seguro, ¿no? Entonces yo llegué a México tratando de buscar un trabajo en un área de Venture Capital, que es lo que había aprendido en la universidad, pero pues me di cuenta que en México no había prácticamente nada, ¿no? Entonces no era una industria grande, por ahí había un fondo muy chiquito de Venture Capital, entonces prácticamente no había espacios, ¿no? Y por ahí me encontré con una vacante donde estaban buscando una persona y el perfil, me acuerdo, decía, buscamos una persona que tenga un MBA, que yo tenía, con conocimiento de Venture Capital, emprendimiento, que yo tenía, y había una cosa que yo sí no tenía, que era la parte que era para hacer en temas ambientales, ¿no? Y la verdad es que yo no tenía pero ni la más remota idea de lo que era lo ambiental, ¿no? La vacante era para trabajar era para una organización que se llama World Resources Institute, que es uno de los principales centros de investigación a nivel mundial en temas de medio ambiente, en alianza en México con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Y básicamente entre estas dos organizaciones se juntaron para hacer New Ventures, que en ese entonces New Ventures básicamente era un programa, no era una empresa, simplemente era un programa donde se buscaba cómo podíamos convencer al sector privado de que invirtieran en conservación. Entonces un poquito la teoría detrás de esto es decir, se han donado millones y millones de dinero filantrópico y gubernamental a temas ambientales, no se está logrando lo que se quiere y a menos que se meta el sector privado, esto no va a cambiar, ¿no? Y luego decíamos, para que se meta el sector privado tenemos que demostrarle que es rentable. Entonces New Ventures viene específicamente a atacar esa causa, cómo podemos demostrar al sector privado que invertir en medio ambiente puede ser rentable. Entonces así arrancó New Ventures, que básicamente era un programa donde tenemos que encontrar a 10 empresas ambientales que fueran innovadoras, que tuvieran tecnología, apoyarlas, darles mentorías, presentarlas con inversionistas y después utilizar eso como casos de éxito para que pues, la prensa empezara a hablar de estos temas, para que los empresarios empezaran a abrir los ojos y hacer conciencia de que era un sector interesante, ¿no? Entonces así nace New Ventures. Y pues yo por ahí me acuerdo que tenía otra oferta en un banco y era esta disyuntiva, es decir, me voy por el camino que estaba, corporativo, o tomo esto que pues realmente es lo que yo quiero, ¿no? Ahora sí tengo que decir que yo tenía mucho miedo porque no tenía ni idea de filantropía, no tenía ni idea del medio ambiente, para mí era un mundo completamente nuevo, ¿no? Es lo que te quería yo preguntar porque justo en esta disyuntiva, cuando estás en tus estudios, ya terminas una carrera que no te satisface y entras a esta organización, ¿cuál fue tu primer enfrentamiento, digamos, al descubrir realmente qué es o cuáles son los temas de medio ambiente, pero también en ese momento del México que se estaba dando, donde, como bien explicas, no había como que tanta apertura, no había tanta información y mucho menos tanta conciencia en el público en general y en las empresas. Este primer enfrentamiento, ¿cómo lo recibes? ¿Fue complicado abrir, en primer lugar, en lo personal, un nuevo panorama, pero también abrirlo hacia los demás? Pues mira, a ver, en primero para mí, o sea, la decisión de tomar este trabajo, y sé que no tengo una historia tan linda, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hacen esta pregunta de ¿por qué hiciste esta fundación? Tratas de buscar esa historia del corazón, de que mi hermano tuvo un accidente, o sea, siempre como hay historias que
pues que te tocan el corazón y por eso decides hacer una causa. Yo no la tuve, sinceramente, yo no tengo una historia de algo me pasó y eso hizo que me decidiera volcar a solucionar este problema, ¿no? Para mí, pues yo creo que fue como entre suerte y circunstancia. Yo el trabajo que tomé fue mucho por lo técnico, o sea, por el tema de emprendimiento que me encantaba, pero cuando vi que era parte de emprendimiento para tema ambiental, dije, oye, qué mejor, o sea, ¿quién está peleado con el medio ambiente? Claro. O sea, yo de veras que en 21 años que tengo en New Ventures me doy cuenta que no he conocido una sola persona que no le importe el medio ambiente, no, a todos nos interesa. El problema es que no hay oportunidades para ejercer, no hay espacios donde digas, hoy puedes hacer una carrera profesional dedicándote a esto. Entonces, ese fue yo creo que mi gran primer aprendizaje. Dije, a ver, no tengo que ser el experto, no tengo que ser biólogo, puedo hacer lo que hago yo, que es las finanzas, negocios, y el tema ambiental, pues, qué mejor que sea para ese tema. O sea, si voy a hacer lo que me gusta y además lo voy a hacer para una causa interesante, pues es como la cereza del pastel de mi trabajo. Esa fue como mi forma de pensar y fue por lo que decidí tomar este trabajo, ¿no? Ahora, cuando arranqué, pues sí, pues te llega a ser ese el nuevo, es el que no tienes ni idea, pero algo que me sirvió mucho es que me di cuenta que en este punto de que hablabas de negocio y medio ambiente, no había nada. Nada. Entonces yo creo que eso, y pues también respaldado por dos organizaciones muy importantes, pues yo creo que a mí me dio la seguridad de poder salir a hablar con la gente, de hablar de lo que estábamos haciendo, y pues creo que persona con la que hablaba lo recibía muy bien. O sea, a todo el mundo le hacía sentido así, oye, me gusta lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Yo conocí a New Ventures en sus inicios y la verdad es que desde el inicio, bueno, y lo digo con toda convicción, o sea, es un parteaguas, porque además combina esta parte de toda la preocupación medioambiental, pero desde una perspectiva de todo el impacto que está viendo hacia el impacto social y además estos mecanismos que aún en México siguen siendo todavía pues no tan conocidos, ¿no? O no tan utilizados por las entidades donantes o por los inversionistas, que ya empieza a haber mucho más, sí, sin duda, pero bueno, hace 20 años pues era algo que muy pocos conocían. Y esta combinación, a mí me gustaría que nos hablaras de New Ventures y además de, bueno, tú eres el fundador también de un fondo a nivel latinoamericano importante. Entonces, ¿cómo es que empieza a hacer esta experiencia tuya, que desde New Ventures identificas estos vacíos que hay en el ecosistema y empiezas a ser el creador y fundador de otras organizaciones que también están vinculadas con esta temática? Y con esta inversión además, ¿no? Inversión de impacto, que todavía también es un tema. Sí, pues a ver, yo creo que algo que me pasó y esta mente emprendedora que tengo, yo cuando tomé este trabajo, me dijo, mira Rodrigo, el trabajo pues, era un programa de aceleración, era busca 10 empresas, busca mentores que las aceleren y haz un evento. Ese era el trabajo, ¿no? Un presupuesto diminuto y Lorenzo Rosenzweig, que era el director del Fondo Mexicano para la Conservación, me dijo, Rodrigo, este programa es pequeño, pero podrá crecer, o sea, depende de ti. Y esa que yo creo que fue como la semillita que me pusieron. Y pues mira, además de hacer esto, pues tienes que conseguir fondeo para que se vuelva a hacer el año que viene y para que pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues yo mi reto era ese, ¿no? Era pues ejecutar el proyecto que tenemos que hacer y por otro lado, pues buscar fondeo para seguir creciendo, ¿no? Y creo que esa combinación es lo que hizo que New Ventures exista hoy de cómo es, ¿no? Entonces, hay cosas que son fundamentales para lo que hicimos, ¿no? Nada más un poquito regresándome a ese tiempo, después de unos 3 años, aproximadamente 3 años, New Ventures ya había crecido. Ya de ser yo solito, ya éramos 5 personas, ya teníamos un par de programas o empresitas que habíamos hecho, y junto con los aliados, que era el WRI y el Fondo Mexicano, tomamos la decisión de separar New Ventures, ¿no? Porque ya era una entidad pues, muy distinta a lo que ellos eran. Necesitamos ya nuestra propia estructura, necesitamos nuestra propia forma de administrarnos, entonces decidimos independizar y hacer como un spin-off. Entonces se constituye New Ventures como una entidad independiente, el staff que había se va a esta nueva entidad independiente y creo que ahí arranca mucho este camino mucho más emprendedor de New Ventures, ¿no? Entonces
Y creo que siguiendo esa misma línea o el mismo propósito, que hoy, 21 años después, seguimos, es nuestra piedra angular, o sea, cómo ayudamos a solucionar problemáticas ambientales y sociales de manera rentable, ¿no? Entonces, todo lo que caiga en ese espectro es lo que nos interesa. Y entonces, pues este camino emprendedor salió así, porque empezamos a ayudar a empresas, y pues si las ayudábamos, por repente terminar el programa y decir, oye, pero no encontré financiamiento. Bueno, es que no hay financiamiento. Bueno, ¿cómo hacemos que exista financiamiento? Entonces empezamos a buscar a otros inversionistas, tratar de convencerlos de que voltearan a este sector, hasta que un día decidimos, pues vamos a hacer un fondo nosotros, porque no existe. Otra cosa que nos pasó es, muy al inicio, nos costaba un diablal de trabajo conseguir empresas ambientales. Estoy hablando hace 21 años, yo llegué de Australia a decir, bueno, encuéntrate 10 empresas ambientales, no había, o eran diminutas, era un sector muy nuevo, ¿no? Entonces, pues nos costaba mucho trabajo realmente encontrar empresas ambientales. Entonces, de ahí vino una idea, como dicen en inglés, bold, o ilusa, pero dijimos es que ojalá existiera un director de empresas ambientales. Y dijimos, bueno, pues hagámoslo. Y hicimos una empresa, yo creo que fue el primer emprendimiento que hicimos, que se llamaba Las Páginas Verdes. Y básicamente pues era un directorio de todas las empresas ambientales que había, que nosotros ya habíamos pues, identificado muchas, pero dijimos, tiene que ser rentable porque es nuestro DNA. Nosotros no vamos a hacer nada que no sea rentable, porque como dicen es walk the talk, y si nosotros estamos promoviendo que puede solucionar una problemática de una manera rentable, pues nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo. New Ventures tiene que ser rentable y las empresas que hagamos tienen que ser rentables. Si no, estamos cayendo en lo que queremos cambiar. Entonces empezamos Páginas Verdes como un directorio. Oye, ¿cuántas empresas integraron estas primeras Páginas Verdes? ¿Cómo cuántas eran? Hijo, yo creo que la primera edición habrán sido 800 empresas. Ajá. Pero... Bueno, 800 ya era un pero, número considerable. Pero acabamos con más de 5,000. O sea, ¿ahorita como cuántos hay? No, ya no existe Páginas Verdes. Okay. Duró 10 años. Ajá. Duró 10 años, pero Páginas Verdes, o sea, fue un tema grande, o sea, porque dijimos, o sea, la primera edición salimos con 150,000 ejemplares impresos. Okay. Que era un diablal, o sea, en ese entonces yo me acuerdo que Expansión, la revista tiraba 30,000 ejemplares. Nosotros tiramos 150,000 y convencimos a Starbucks que los pusiera gratuito, era gratuito. Ajá. Entonces tú ibas a un Starbucks, había un estante con las Páginas Verdes, lo encartamos en la revista Expansión, o sea, fue una cosa que realmente logró tener un impacto bastante fuerte. Muchas de las empresas que se listaron me hablaron y me dijeron, oye Rodrigo, me aumentaron las ventas 200%. Wow. Pero y para nosotros era como un proyecto que por un lado nos iba a dar pipeline, nos iba a ayudar a encontrar empresas ambientales, nos iba a dar flujo para poder operar New Ventures que necesitábamos, y por otro lado íbamos a atacar también una problemática grande, es que también existiera consumidores verdes, porque de nada sirve que tengas muchos productos verdes y la gente no los compra. Entonces, de alguna manera también lo que queríamos era pues abrir este mercado, decirle al consumidor, oye, ¿sabes lo que es una empresa verde? Pues he escuchado algo, mira, nada más con que ojees las Páginas Verdes te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que hay, ¿no? Entonces fue un proyecto muy grande. De ahí, de Páginas Verdes, nació otro proyecto que se llama el EcoFest, que fue un festival que hicimos durante 10 años, que venía de la misma línea, ¿no? A ver, ya les dimos información, cómo podemos hacer que puedan tocar los productos, que los puedan vivir, y nació el EcoFest, y pues también fue un gran éxito. En un fin de semana llegamos a tener 60,000 personas, ¿no? 500 voluntarios, y fue un evento bastante grande en este tema de promover los negocios ambientales. Y bueno, así, y después dijimos, hace falta un fondo, y creamos el primer fondo de inversión de impacto de Latinoamérica, que se llama Adobe Capital, y ahí con ese fondo logramos levantar un fondo de $30 millones para poder invertir en empresas ambientales, ¿no? Y bueno, eso habrá sido en el 14 años, por ahí en el 2012, 2011, por ahí levantó ese fondo. Y bueno, creo que la historia de New Ventures ha sido por ahí, ¿no? O sea, como nunca nos hemos salido. Creo que algo que hoy yo valoro mucho 21 años después es ser muy coherentes y muy alineados a nuestro propósito que nunca hemos perdido. Entonces hemos hecho un montón de locuras, algunas han salido bien, otras han salido mal, pero creo que lo que nunca hemos hecho es salirnos realmente de esta piedra angular que es los negocios con impacto, ¿no?
Ok. Oye, y una pregunta, porque bueno, te toca una etapa donde, como bien nos vienes comentando, el tema del medio ambiente en la conciencia, a lo mejor de los empresarios o de todos los empresarios, luego, si hay algo ahí, una semillita, pero no es un tema que le daban prioridad. ¿Llegaste a pisar callos? Me imagino que sí, porque, bueno, hay muchas empresas que sabemos en el mundo que generan mucha contaminación para la producción de sus pues, los productos que venden, pero ¿cómo llegar a un empresario y decirle que no está en este canal? ¿Te tocó enfrentar alguna vez alguno de estos temas con alguien, digo sin decir nombres, pero supongo que tuvo que haber algún momento en el cual hubo algún tipo de resistencia de alguien, ¿no? Sí, muchas. Y a ver, empezamos mucho con el tema ambiental, pero luego metimos lo social y actualmente tenemos temas de océanos, tenemos un tema fuerte de diversidad e inclusión. Ahorita estamos arrancando un proyecto muy grande de Silver Economy o adultos mayores. Y creo que algo que he aprendido mucho es que, no me lo vas a creer, pero el peor enemigo está en casa. Nunca recibí algo malo de un empresario. O sea, a ver, los empresarios son empresarios, muchas veces les, oye, estás contaminando. Sí, pero llevo 20 años haciendo esto, es mi industria. O sea, nosotros nunca llegamos, o sea, creo que entre los ambientalistas hay, pues existen los científicos, existen los activistas, existen muchas corrientes, ¿no? Nosotros yo creo que somos los empresarios, ¿no? Entonces yo creo que una virtud que tiene New Ventures es que siempre fuimos como un aliado del empresario, no queremos llegar a atacar, ¿no? O sea, oye, ¿cómo vas a atacar una empresa que tiene 20 años haciendo algo, ¿no? Entonces, el mundo cambió, o sea, a lo mejor hace 100 años el petróleo le traía bonanza al mundo y pues 50 años después es el demonio, ¿no? Y ahorita pues tú ves los coches eléctricos eran el futuro y en 20 años va a haber críticas a los coches eléctricos. Yo creo que el mundo da 1000 vueltas y pues hay establecimientos, hay empresas que llevan años haciendo las cosas y no pueden cambiar de un día para otro. O sea, yo creo que la gran mayoría de los empresarios que conocíamos pues les interesa, o sea, obviamente no son conscientes de que a lo mejor están haciendo un daño y pues más que los regañes, yo creo que muchas veces necesitan soluciones. Claro. Entonces yo creo que nosotros tratábamos de volvernos ese aliado, decir, oye, soy tu aliado y entiendo que, yo creo que por ejemplo un ambientalista tradicional ataca, ¿no? O sea, estás haciendo mal, señala, ataca. Yo creo que nuestro rol era decir, oye, tienes esto, pero ¿cómo te ayudo? Te tengo soluciones. Entonces yo creo que, y a ver, todos los ambientalistas o todas las corrientes tienen su razón de existir, y si no existían los activistas, pues a lo mejor la gente no existiría yo. Entonces, pero tenemos roles diferentes y creo que el rol de New Ventures fue tomar el rol de su aliado, es decir, hablo tu idioma, que muchas veces los ecologistas no lo hablan. O sea, muchas veces el ecologista lo ve desde su enfoque, decir, oye, estás contaminando y eres el diablo. Y el otro sí, pero tengo 5,000 empleados y genero, o sea, no puede ser cambios muchas veces tan rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros éramos como esa parte que entendía a los dos, oye, sí estás contaminando, pero también entiendo que tienes 5,000 empleados y que hay gente que depende de esto y que es una industria y ¿cómo hacemos para cambiarlo? ¿Cómo te ayudo? O como, mira, acá hay soluciones, ¿por qué no la miras? Entonces, yo creo que nosotros siempre tratamos de ser como aliado del empresario que hablábamos, y creo que hasta la fecha somos una organización que entiende las dos partes. Hablamos el idioma de los ambientalistas o de las que trabajan en causas sociales, pero también hablamos la causa de los empresarios. Y volviendo a tu tema del enemigo, yo creo que las barreras más fuertes, y lo he estado reflexionando mucho últimamente, han sido en casa. O sea, yo creo que las barreras más grandes que he enfrentado, en este caso fueron los ambientalistas. Hay como en todas las industrias, pues de repente te encuentras con cotos de poder, te encuentras con las vacas sagradas, y pues cuando tú estás llegando con una teoría nueva, te enfrentas a muchas barreras de, pues tú quién eres para decir que es verde. Eso me pasó muchísimo. Con las páginas verdes yo decía, oye, ¿qué hace este directorio? Que a mí en mi mente, todos se benefician, vamos a darle información al consumidor y pues cuando ibas a hablar con uno de los ecologistas que llevan muchos años, hijo, esa era la peor barrera.
porque pues, llega esa parte científica, pero tú quién eres, pero no consideraste esto y no consideraste esta otra cosa, está haciendo todo mal. O sea, entonces creo que esas, y lo hemos visto en muchas industrias nuevas que nos hemos metido. Y es algo que hemos aprendido, cómo lidias con ese establishment de gente que cree que tiene la razón, que es bueno porque es gente que ha trabajado por años, pero eventualmente es gente que, pues como yo he trabajado años y yo soy el que tengo la razón, yo soy el que dice cómo se hace, cómo hablas, cómo te refieres, y te hablo de diversidad e inclusión, de temas de género, pues siempre va a haber estas personas o estas organizaciones que pues, arrancaron o que tienen cierto pues, poder o influencia en las industrias, y muchas veces son las más difíciles de romper. O mucho posicionamiento, ¿no? También. Yo tengo ahí una pregunta, que es algo que está ahora como muy el tema en boga, ¿no? Esto del greenwash. Hablas de estas empresas o estas que ya están muy posicionadas, que además llevan mucho tiempo haciendo las cosas de una cierta forma, y sin duda habrá algunas que de verdad quieren contribuir a cambiar estas cosas, ¿no? Y habrá algunas otras que aprovechan esa imagen para decir si estoy haciendo y no. Pero creo que hay una sutil línea ahí, ¿no? ¿Qué opinas tú y cómo crees que se puede evitar? Pues sí existe, ¿no? O sea, creo que el greenwash existe. O sea, yo creo que es común que haya empresas que tienen una mala reputación por tener temas ambientales, eventualmente quieran resarcir desde la parte filantrópica con ciertos programas. Y en este camino me ha tocado organizaciones que dicen, oye, yo quiero hacer esto y no quiero ni siquiera que aparezca mi logo, ¿no? Es una fundación muy independiente de la empresa y lo hacen muy bien. Y pues sí hay empresas que pues le echan centavitos para que sean... Es muy difícil, esa delgada entenderla es bien complicada. Yo la verdad es que creo que si hay una empresa que está poniendo recursos para hacer una buena causa, yo creo que hay que hacerla. Entonces yo creo que yo no estoy para juzgar si es greenwashing o no. Si a mí una organización me dice, oye, yo quiero hacer un programa para ayudar a empresas sociales y hay fondeo y hay apoyo, pues yo lo voy a hacer bien. Meterme a pensar si por qué lo hicieron y si todo lo que hacen está mal, pues yo me voy a enfocar en lo que quieren hacer bien. Y ojalá eso crezca y ojalá lo retome la empresa de una mejor manera y ayude a irlos cambiando, ¿no? O sea, creo que, y es algo que hemos venido viendo, ¿no? Muchos de los programas que hicimos inicialmente creo que venían desde las fundaciones, y hoy es algo que he venido platicando con mi socio cada vez más. Estamos cambiando de hablar con el de la fundación a hablar con los directivos de las empresas, y para que se vea desde el corazón de la empresa y no desde la fundación. Ahora, la verdad es que nosotros como New Ventures, nuestro ADN siempre ha sido trabajar con emprendedores. Entonces tampoco trabajamos tanto con el corporativo, ¿no? O sea, para que me entiendan un poco, mi rol no era ir a hablar con el empresario gigante a cambiarlo. Mi rol siempre fue el emprendedor, la innovación. Entonces, y generalmente los emprendedores que ayudamos son emprendedores que de su origen o la razón de existir de su emprendimiento es resolver una causa social o ambiental. Entonces, yo este tema de trabajar con el corporativo grande nunca estuvo tanto. Hacemos algunas cosas, pero no es el foco de New Ventures, ¿no? Oye, también estamos hablando de un cambio de pensamiento generacional, ¿no? Porque, antes íbamos a un restaurante aquí en la colonia Roma, en la Condesa, donde fuera, ¿no? Tan solo cuando llegas muchas veces a un restaurante, te das cuenta desde el menú el tipo de papel que utilizan, o si ya es con código. O sea, en el andar en nuestra ciudad nos damos cuenta de esta conciencia, pero tiene también que ver mucho con quiénes son los emprendedores, como tú dices, qué escuela traen, qué mentalidad traen de ya querer proteger el medio ambiente, desde los pequeños empresarios hasta los más grandes, ¿no? Estamos hablando de negocios pequeños ya con conciencia, hasta empresas de 5,000, 10,000 empleados, donde tienen ciertos programas, pero a lo que voy es este chip, ¿no? Cambiar este chip. Totalmente. Y cómo ha ido cambiando con las generaciones. Y supongo que para ti, en este transitar desde que arrancas tu carrera en este tema, también has visto este cambio, ¿no? Y supongo que en la gente un poco mayor traemos todavía este bagaje de que no, por favor, ¿por qué me quieres cambiar? Lo que decías, tengo la razón, ¿no?
Y ya con las nuevas generaciones a lo mejor es un poco más maniable, más fácil del tema de la responsabilidad con el medio ambiente. Oye, ¿y cómo se ha ido escalando el tema en la agenda, no? Sí. Digo, yo me acuerdo hace unos años que ni siquiera había un reconocimiento por parte de la autoridad para otorgar, bueno, para que las organizaciones de medio ambiente pudieran tener la autorización para ser donatarias. Y sin duda que este tema ha ido permeando tanto que por supuesto que ahora ya lo tienen, ¿no? Entonces, este tema pues sin duda ha ido como escalando, y no solo en la agenda nacional, sino es un tema de una preocupación a nivel global, ¿no? No, es cierto. A ver, yo creo, como se lo repetí cuando arrancábamos, yo creo que todos nos interesa el medio ambiente. Y vuelvo a decirlo, no he conocido una sola persona que diga odio al medio ambiente, ¿no? A todos nos interesa, pues nuestro planeta, a todos nos gusta ver verde, a todos nos gusta que las cosas estén limpias, que no haya contaminación, o sea, todos queremos eso. Pero vuelvo al tema del acceso. Entonces, y tú no puedes, si hay una empresa, nuevamente, pues si hay alguna empresa que hace zapatos, ¿no? Y lleva 100 años haciendo zapatos y en el proceso contaminan un montón por lo que sea, ¿no? Pues tú no puedes llegar de cero, decir, contamine, tienes que dejar de contaminar. Pues es que, ¿cómo lo hago? O sea, cierro la empresa o... Ahora, lo que ha cambiado, y yo creo que es el rol donde viene New Ventures trabaja, es justamente en esto, acá hay opciones. O sea, hoy existe un aditivo que no es químico y cuesta lo mismo, incluso hasta más barato que el que usas. ¿Dónde firmo? O sea, ¿me entiendes? O sea, vuelvo a lo mismo, no puedes llegar tú nada más a señalar, y porque todos somos víctimas ¿no? O sea, tú no puedes decir a las petroleras son el demonio, cierren, cuando todos nos movemos en un coche y... O sea, simplemente no puedes cambiar las cosas y no puedes culpar a alguien que hace que el mundo se mueva. Yo creo que han sido circunstancias, el mundo se ha ido desarrollando en un lugar, pero cuando llegas, oye, acá hay un biocombustible que es más eficiente y aparte cuesta lo mismo o más barato, ¿dónde lo firmo, no? Oye, hace 20 años eso, oye, cambia tus focos porque contaminan mucho, pon focos LED. No había, ¿no? Hoy en día vas al súper y ya no existen los bulbos, ¿no? O sea, ha sido una evolución y creo que si dices, ¿cómo pasó eso? Pues pasó porque hubo mucha gente que invirtió en tecnologías, en sacar cosas más nuevas, y poco a poco fue presentándose ese gran cambio a las empresas, ¿no? Entonces, hace 20 años tú no podías ir a exigir que cambiaran todas sus luminarias, porque o iba a salir muy caro, y pues las empresas no tienen para hacer eso, o no había opciones, ¿no? Sí. Hoy hay opciones, y yo creo que cualquiera piensa en usarlas, porque eso es más eficiente, ahorro dinero y no daño el medio ambiente, eso, pero vuelvo a lo mismo, ¿dónde están esas opciones? Entonces creo que esa es la parte que hay que trabajar mucho, pero es eso, o sea, yo creo que la gente está muy abierta, pero pues tenemos que presentarles opciones. Okay. O sea, el mundo no puede, tú cuando hablas de los adultos, ¿no? Yo creo que yo no creo en eso de cambiar conciencia, no creo que debas de cambiarle, no sé, a lo mejor agarrar un tema polémico, ajá, ¿no? O sea, de repente pues vas con mi papá que tiene 80 años y les oye, ahora tienes que hablar con lenguaje inclusivo. Sí, pues, no, bueno, estamos... O sea, es muy duro, sí, claro. Es muy duro decir, oye, sí. Pero yo tengo 80 años hablando así, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber tolerancia en los dos lados, se deben, o sea, y a ver, no es que mi papá o alguien de esa edad no esté consciente o no le interese o no sé, es simplemente es que los cambios no se dan abruptamente. Claro. O sea, los cambios se dan con diferentes acciones, se dan dando oportunidades de crecer. Entonces, yo creo que el tema ambiental, pues a todo el mundo le interesa, el tema social, a todo el mundo le interesa. Vuelvo a lo mismo, cómo generas opciones para que esa gente pueda accederlo, ¿no? Claro, ¿no? Y reaprender, ¿no? Muchas veces también, aunque no cambiemos, como dices, de manera radical, pero bueno, a mí me pasaba con las páginas verdes, a ver, nosotros los tenemos muy identificados. Cuando decimos páginas verdes, sí tenemos identificado un consumidor verde, yo era uno de ellos, decir que, oye, tú vendías un arroz orgánico y un arroz normal, y decir, híjole, cuesta el doble el arroz orgánico, y pues yo se lo pagaba, ¿no? Porque me dedicaba a este tema, y otro porque sí, pues no sé, tuve acceso a entender muy bien el tema de los orgánicos,
porque mucha gente no tenía acceso a esa información, y lo pagaba. ¿Y por qué lo pagaba? O sea, una, porque digo, creo que es más saludable, y dos, porque yo sí creo en el poder de la cartera. Digo, si habemos unos locos o unos poquitos que empezamos a comprar este arroz orgánico, eventualmente van a ser más. Y lo que sí he visto con cómo se mueve la tecnología y cómo se mueven las cosas, que es algo bien interesante de la innovación. Si nadie consume el arroz orgánico, pues nadie lo va a hacer. Pero si hay unos locos que comen el arroz orgánico, y se vuelve un negocio, porque aparte cuesta el doble, entonces pues los que hacen arroz normal van a decir, híjole, ¿por qué no hago arroz orgánico? Y el que vende el fertilizante para el arroz va a decir, oye, pues ya hay un mercadito grande que están pidiendo un fertilizante más biodegradable o menos químico para que pueda ser orgánico, pues ¿dónde lo consigo? Y el que está creando, y el que vende el fertilizante, entonces decir, bueno, ¿cómo innovo para crear un fertilizante más eficiente, más barato, que sea orgánico? Y entonces se vuelve una bola de nieve, donde hoy en día pues muchos productos orgánicos ya cuestan lo mismo. ¿Por qué? Porque evolucionó, no fue solo que evolucionó el arroz, sino evolucionó toda la cadena. ¿Por qué? Porque había consumidores que querían ese arroz orgánico, ¿no? Entonces, y eso ha pasado en un montón de cosas. Es como ahorita me acordé de los popotes, por ejemplo. Claro, que antes, ya no los ves. Ahora no ya ni siquiera te los pone, o sea, claro. Es rarísimo que alguien te diga un popote, o los hay ahora de otros materiales que no son desechables, pero ahí sí fue, digamos, como más radical, simplemente como se cortó, ¿no? De tajo, ya ni siquiera en un restaurante lo van a poner, o sea, no hay, ¿no? Y así otros... Porque ya hay opciones. Cosas. Sí, claro, ya hay, pero hay otras opciones, como dices, no agresivas para el medio ambiente. Sí, pero ahí fue algo más. Las bolsas, Las ¿no? bolsas, igual, que ya vas al supermercado y no hay bolsas de plástico, ya no hay bolsas. Tienes que comprar tu bolsa, que además en muchos casos es biodegradable y tiene otros materiales, otras fibras, etcétera, ¿no? Y esa es conciencia, o sea, tú ya cargas con tu bolsita, vas al supermercado y ya tú la llevas, ¿no? Sí, entonces, sí. Digo, muchas veces la conciencia y nuevamente son las opciones, ¿no? Pero creo que estos cambios sí lo he visto cómo va cambiando con el tiempo, ¿no? Cuando hablaban no sé si aquí la casa MFI sea LED, Total. Pues seguramente antes, hace 20 años era imposible, no existían los materiales, no había proveedores, no había... Y tenemos también, perdón, gracias a la Fundación Alejo Peralta, tenemos paneles solares. Ok. Los paneles solares es otra. Hoy los paneles solares, un calentador solar, los venden en Home Depot y todas las casas tienen uno. Claro. Hace mucho, y pues nuevamente, ¿ves? Eso cambió, pues fue un proceso, ¿no? Fue evolucionando, se fueron volviendo más baratos, fueron volviéndose más accesibles, hasta que hoy en día, mejor calidad. Claro. Entonces, y pues empezó a haber competencia, y empezó a haber mejores tecnologías, y se logró ese cambio. Pero vuelvo a lo mismo, tú no puedes hacer un cambio de 0 a 1000, ¿no? O sea, los cambios se van dando paulatinamente, ¿no? Oye, y quiero preguntarte, bueno, ya nos explicas cómo entras en este tema, ya al punto del día de hoy, el tema del medio ambiente. Cuando tú arrancaste nos decías, yo no sabía nada de eso, ¿hoy se ha vuelto una pasión de alguna manera? De no saber nada. Totalmente. Porque además la manera en la que compartes y cómo nos lo platicas, yo veo todo lo que has hecho. Ahora eres un experto, Rodrigo. Para serte sincero, sigo sin saber nada. Bueno, pero debes de tener un cariño, una pasión por este que tema. Tengo una pasión, ¿no? Tengo un coche eléctrico, tengo paneles solares, hago todo lo que puedo, pero como cualquier consumidor. Okay. A ver, yo no creo en los expertos en medio ambiente. Y es cuando te hablaba de estas trabas que te encuentras, ¿no? Cuando me encuentre alguien que es experto en medio ambiente, ¿en qué parte? Es gigantesco. Es gigantesco, eso sí es. Bueno, y cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que alguien que se considera soy experto en medio ambiente, pues pues puede ser experto en medio ambiente ¿en qué, no? En biofertilizantes o en paneles solares. Habrá quien es experto en la teoría del medio ambiente. Pero yo creo que algo que a veces daña como porque la gente piensa que es difícil y muchas veces de los cambios grandes, y creo que es de los errores que cometemos en el sector social a veces, ¿no? A veces lo queremos hacer tan complejo que se lo ponemos difícil a la gente, o sea, y cuando es al revés. O sea, yo creo que lo que tienes que hacer es decirle a la gente es muy fácil. O sea, no tienes que ser un experto para
sentir que contribuyes con el medio ambiente, ¿no? Es sentido común la gran mayoría de las cosas. A ver, si te quieres medir la polución de algo muy técnico, pues sí, necesitas ser experto, pero entonces en medir la contaminación atmosférica, ahí sí necesitas un experto. Pero sí, yo lo que he visto en estos 21 años es que es principalmente sentido común. Ha habido cosas que nos hemos equivocado y también se han reaccionado, pero creo que es mucho sentido común y opciones. Pero no existe un experto en medio ambiente. Yo creo que todos deberíamos ser expertos en medio ambiente, simplemente que tengamos conciencia. Lo importante es que la gente diga, oye, ¿de dónde viene esto? ¿De qué está hecho? O sea, son cosas muy sencillas y la gente debe tener el poder de tomar sus decisiones y sentir que es lo que pueden hacer. Yo creo que cuando yo entré a New Ventures hace 21 años, a mí mis amigos no me tachaban de hippie come flores, ¿no? Porque creo que es algo que ha cambiado mucho. Si antes era como el que trabajaba en medio ambiente, era como a la gente le llegaba como el que se iba a aventarle huevos a los barcos balleneros. O sea, como que había un estereotipo. Había un estereotipo del ambientalista que era como radical, era agresivo, era... Y nuevamente, yo creo que gracias, tuvieron su razón de existir y qué bueno que estuvieron ahí y ojalá sigan ahí. Se necesita ese activismo, ¿no? Pero creo que ese activismo mueve muchas cosas, pero por otro lado también crea una reacción como decir, ¿por qué me bloqueas la calle? ¿O por qué le avientas sopa al cuadro de Monet en un museo? O sea, hay cosas, ¿sí me entiendes? Esas cosas reactivas que mueven ciertas cosas, pero por otro lado también causan molestias a otros, ¿no? Pero yo creo, o sea, lo repito, creo que no existe un experto en medio ambiente ni en temas sociales. Sentido común es quererlo hacer y es tener opciones. Sí, bueno, sin duda los activistas juegan un papel importante también en la defensa de territorio, ¿no? En muchos casos. Bueno, yo quería comentar algo que con esto que nos platicas. En CEMEFI hay un proyecto que se llama, bueno, es una comunidad de filantropía y clima. Y hemos identificado que hay muchas organizaciones que cuando les preguntas si tienen alguna práctica de medioambiental, dicen, no, yo no hago nada de eso, yo me dedico a trabajar en educación o en algún otro tema que no tiene ninguna vinculación. Y cuando vamos viendo cuáles son sus prácticas, nos damos cuenta que ya tienen alguna herramienta o algún instrumento o alguna práctica que estén ahorrando agua o que estén contribuyendo de alguna manera con el medio ambiente. Entonces, esto que dices es que totalmente, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que por supuesto que nuestras acciones están influyendo en cuestiones medioambientales, ¿no? Oye, ¿y será también falta de difusión, digamos, de la empresa a la que pertenecen, que a sus colaboradores no les comparten este tipo de información de, oye, en la empresa estamos haciendo esto y esto y esto, y despertar también el interés y hacer conciencia en tus colaboradores, decir, wow, estoy trabajando en una empresa interesada en estos temas, y a lo mejor yo, como dices, no vas a una reunión y ni siquiera tienes conciencia, ¿no? No lo sabes, ¿no? No, por supuesto que sí. A ver, creo que hay muchos matices, creo que hay empresas que sacan su reporte de sostenibilidad, su ESG, ponen sus botes de basura para separarlo. Hay cosas que yo creo que ya no son un plus. Lo fue hace 15 años. Yo creo que hoy en día pues, cualquier empresa tiene de cierta manera algo de reciclaje, algo de conciencia. Yo creo que los cambios profundos van a venir realmente en el DNA de la empresa. Si hoy esta empresa está migrando de hacer zapatos ahora a hacer el zapato biodegradable, no sé, o sea, creo que ese cambio, es decir, el rol de la empresa no es solamente hacer dinero, sino también es solucionar una problemática. Creo que es el cambio donde se percibe más en la cultura. Porque yo creo que hacer como maquillaje de poner una celita solar y poner unos botes de reciclaje ya no lo es un diferenciador y es algo que todas las empresas lo hacen. Creo que realmente hoy en día viene la cultura. O sea, yo algo que sí he visto y es parte importante del DNA de New Ventures es la gente hoy en día tiene una conciencia, los jóvenes que están saliendo de las universidades quieren esto, quieren trabajar por una empresa que de verdad contribuye en algo, que tenga un propósito mayor a simplemente hacer dinero, ¿no? Entonces creo que este cambio cultural en hacia dónde va la empresa o lo que quiere lograr, ese es el cambio más radical y posiblemente el más difícil de lograr, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú ves? Porque bueno, tenemos todo un cambio climático encima, tenemos muchísimas cosas que están pasando
a nivel mundial, desastres naturales, problemas serios que ya tienen que ver con otros problemas sociales más fuertes, justicia climática, o sea, ya estamos hablando de otras cosas que son mucho más profundas y que nos atañen a todos, ¿no? El tema de inmigración también, de la movilidad, tienen también que ver con cuestiones climáticas. ¿Tú cómo ves desde toda la experiencia que tienes, cuáles son los retos o qué es lo que viene? ¿Qué nos puedes compartir? Y pues hay mil retos, ¿no? Pero yo creo que el reto para un empresario, el más fuerte es, y creo que es a mí lo que me gusta mucho pensar, es dejar de ver los problemas y ver los problemas como una oportunidad. O sea, creo que ese es el gran cambio que tienen que tener las empresas, y los grandes empresarios sociales o ambientales que hemos visto son los que tienen esta visión. Porque sí, pues si tú lo ves, no sé, hablando de vivienda en México, ¿no? Hay un problema de vivienda gigantesco, creo que hay cifras de 3 millones, hay quien habla de 7 millones de viviendas que hacen falta. Es decir, pues ni todo el dinero del gobierno, ni todo el dinero filantrópico va a rascar ese problema. No, o sea, es gigantesco, ¿no? Se le pusiera cifras, es una cifra con muchos ceros, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente llega, y hemos visto a varios empresarios que dicen, oye, pues yo encontré una innovación tecnológica para hacer materiales más baratos, o encontré una forma de poder financiar esto de una manera más rentable, y ¿sabes qué? Tengo un mercado de esos muchos ceros. Tengo un mercado de 7 millones de personas que necesitan una vivienda. Esa es mi oportunidad de negocio. Entonces, y es donde viene la innovación. ¿Cómo innovo? ¿Cómo cambio el modelo de negocio? ¿Cómo consigo materiales más adecuados para poder vender 7 millones de viviendas, ¿no? Esa es la gran oportunidad del mercado. Pero porque si lo ves nada más como, hijo, es una problemática, hay que levantar donativos para regalar casas, pues nunca, o sea, no vas ni a rascar el problema. Y creo que para los empresarios es donde tienen que voltear hacia allá. Decir, a ver, sí es un gran problema, pero también es una gran oportunidad de negocio si lo ves con otra perspectiva. Entonces yo creo que esa perspectiva es lo que los empresarios tienen que acabar cambiando. O sea, y eso, si lo traspolas a muchos negocios, a muchas problemáticas sociales ambientales, pues es donde puedes encontrar las oportunidades. Y no es fácil, pero por eso es que como New Ventures pues trabajamos con los emprendedores que las están encontrando. Y o sea, la gente que queremos apoyar en New Ventures son esos emprendedores que me dicen, oye, hay un problema gigantesco de contaminación en los mares, pero mira, yo encontré que esta solución, te apoyamos. O sea, ese es el emprendedor que estamos buscando apoyar en New Ventures. Nos has hecho reflexionar, ahorita me quedé así pensando híjole, en cuántas cosas tenemos que aún, ¿no?, por hacer, y con la mirada que tú nos estás ahorita compartiendo es justo como lo platicas, no ver que es una problemática, sino que hay un área de oportunidad grande, no nada más para los empresarios, sino desde casa, desde un individual, ver que efectivamente hay muchas opciones que podemos hacer, desde lo que podamos decir es muy pequeño hasta lo macro, ¿no? Ya con lo que hacen los grandes empresarios. Y quiero preguntarte, alguien que esté viendo y escuchando este podcast, si quiere acercarse a ti, y pues platicar contigo porque quiere justo buscar caminos que puedan contribuir a pues esta visión, ¿no?, de aportar al medio ambiente, ¿cómo pueden contactarte? Pues nos pueden buscar en nuestra página web, que es www.nvgroup, como decías, de New Ventures Group.org. A ver, les hago un resumen muy rápido de todo lo que hacemos en New Ventures actualmente. Okay. Pero hablaba Marilú al principio que 4,000 empresas, son 4,000 empresas o más que han pasado por programas de aceleración, incubación de New Ventures. Trabajamos para toda Latinoamérica. Actualmente tenemos más de 12 o 14 programas de aceleración para empresas desde océanos. Esto es un programa muy grande para la zona del arrecife de corales del Caribe, donde trabajamos para cambiar la realidad y tratar de salvar el arrecife de corales a través de modelos de negocio rentables. Y tenemos otros programas en diversidad e inclusión, tenemos otros programas de agro, tenemos de clima,
En la parte financiera tenemos 2 instrumentos. Tenemos un fondo de Venture Capital, donde estamos invirtiendo en empresas de tecnología en etapas tempranas, capital. También tenemos otra empresa que se llama Viguala, que es nuestra empresa financiera, con instrumentos bien interesantes. Estamos haciendo créditos mucho más baratos que lo que pueden conseguir en la banca, si es que cumplen con un tema de impacto. Sacamos un producto bien interesante, donde estamos ya incluso trabajando con empresas tradicionales, donde les podemos dar un crédito más barato, bastante más barato que lo que tienen en un banco, siempre y cuando cumplan con el impacto ambiental o social que esperamos, ¿no? Entonces se le da el crédito, se le da el entrenamiento, hay ciertas métricas y si van alineados a lo que esperamos, esa tasa se mantiene baja, ¿no? Y es una cosa muy innovadora que hemos hecho, que nos ha permitido también trabajar con empresas, no solo la social y ambiental, sino con ya empresas medianas que quieren empezar a contribuir de alguna manera, ¿no? Luego tenemos también otra empresa en Buenos Aires, que hacemos temas de política pública, medición de impacto. Tenemos, nuestro fondo de capital está en Colombia, entonces estamos bastante regados en toda Latinoamérica. Tenemos el FLI, que es nuestra conferencia que hacemos cada año. Vamos por la edición 16, que es en febrero próximo en Mérida. Es un gran espacio para las personas que les interesa esto, quieren aprender, entender más. Creo que es como la reunión más grande que hay de inversionistas, aceleradoras, empresarios de este tema de impacto. Es un gran lugar para ir y poder tener un panorama muy completo de lo que es la inversión de impacto en Latinoamérica. Y en fin, que nos busquen, estamos siempre abiertos a buscar gente o emprendedores o empresarios que quieran sumarse a esta causa. Y pues seguiremos innovando, seguiremos buscando formas de allanarles el camino a los emprendedores sociales para que la tengan más fácil, ¿no? Que creo que cuando habla Marilú de este camino emprendedor, pues realmente ha sido sobre la marcha, ¿no? O sea, así como hicimos Páginas Verdes o el Fondo de Capital, hemos ido diciendo, bueno, ¿qué falta para mejorar esto? Y pues si no existe, tratamos de hacerlo, ¿no? Entonces, ha sido el camino lindo emprendedor de New Ventures, pero creo que si yo me quedara con algo, le hablaría del propósito. Creo que un emprendedor que tiene propósito tiene la herramienta de negocios más grande que puede tener. El propósito suena muy elevado, pero realmente cuando alguien tiene un propósito, yo siempre lo veo como empresario. El propósito te abre puertas, te trae aliados, retienes talento, atraes a la mejor gente, vas a encontrar gente que te va a ayudar. O sea, realmente entender bien el propósito y ser coherente con eso es la mejor herramienta de negocios que un empresario puede tener hoy en día. Muchas gracias. Pues yo creo que en esta historia de vida que nos has compartido ahorita, y regreso al punto donde dijiste, contador no es lo mío, creo que a final de cuentas has encontrado tu propósito, hablando de eso, ¿no? Eres un hombre de mucho éxito, con un propósito muy definido, con muchas acciones. De verdad, nos da mucho gusto tener esta charla contigo, de que nos expliques. Pues ahora sí que es un tema que nos involucra a todos. Y entonces tener una nueva mirada, una visión tan clara como lo que nos has dicho, de verdad te lo agradecemos mucho. Y sé que a la gente que nos ve, que nos escucha, también nos vas a dejar esa semillita de ver estos temas que tienen que ver con el medio ambiente de otra manera, no como un problema, como bien lo has estado explicando, sino como con esta oportunidad de que hay soluciones, hay maneras de aportar. Siempre, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta charla y de haberte conocido. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, no te puedes ir así, porque mira, nosotros tenemos aquí una tradición en este podcast. Y nuestra tradición es que dediques este espacio a alguna persona que a lo largo de tu vida y de tu trayectoria haya sido una fuente de inspiración para que tú hoy en día estés haciendo lo que estás haciendo. Puede ser alguien de tu familia, alguien que en el camino te inspiró, algún profesor, algún mentor, alguien que en alguna actividad te haya movido y hayas dicho, ay, la contabilidad no era por acá. ¿A quién dedicarías este espacio hoy? Tendría que hacer una lista interminable porque soy muy afortunado y la verdad es que siempre he sido apoyado por mucha gente, muchos donantes, muchos aliados. Híjole, a ver, yo pensaría que gran parte a Lorenzo Rosenzweig, que fue
el que me dio la oportunidad de entrar hace 21 años, al que le debo gran parte de esto, que me dejó el propósito, que es lo más importante, y aparte es un gran amigo, un gran visionario. Y otra persona muy importante es a Armando Laborde, que es mi socio. Son de esas personas en la vida que te encuentras y estaré eternamente agradecido con él, porque ha sido pues, ya 10 años de trabajar con él. Es un gran visionario, una gran persona, un gran amigo, y acaba de ser su cumpleaños. Entonces, la verdad es que son dos personas que te trae la vida, y pues muy afortunado de él y otros socios que tengo también. A todos ellos nombrar a todos los colaboradores de New Ventures mucho, pero creo que con Armando tengo un agradecimiento muy muy especial ahora que son 10 años de colaborar juntos. Pues muchísimas gracias. Recuerden que este podcast lo pueden ver y escuchar en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Y Marilu, pues estaremos muy pronto conversando con algún otro invitado que nos contará su historia y sus causas. Pues esto fue Historias detrás de las causas. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy. Sin duda te estaremos invitando para que nos sigas platicando de estos instrumentos y de muchas más cosas que seguramente nos podrás compartir. Gracias de verdad. Muchas gracias. Síganos Gracias en nuestras redes. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.